como a un lestés. Un malhechor. Han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días estaba junto a ustedes, enseñando en el templo, y no me detuvieron. Pero tenía que ser así para que se cumplieran las Escrituras. En la noche, a la luz de la luna, que curiosamente se había asomado por un instante, brilló el filo de una espada. Y ese filo rozó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Y los pasos precipitados de los discípulos se perdieron aquella noche, y así se cumplirían las palabras del profeta Amós, que decía: y el más esforzado entre los bravos huiría desnudo aquel día. Oráculo de Yahvé. El evangelista propone esta escena de el joven desnudo huyendo y atrás dejando el lienzo en manos de quienes querían aprenderlos. Y con todo este meollo quiere también disimular la desafección de cada uno de esos amigos que huyeron pavoridos. Así que de pronto el lugar quedó desierto. Solo el viento hacía crujir las ramas de los olivares como un profundo lamento. Shalom Ubrajá para todas y todos mis hermanos queridos, y bienvenidos a esta segunda parte de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este siervo al que se le corta la oreja o la hieren en la oreja, seguramente venía comandando el grupo que venía representando al sumo sacerdote. El término griego lestés, designado para los malhechores, lo pronuncia Jesús con una profunda lamentación en su corazón. Y seguramente cuando Jesús dice en sus palabras hacia la turba de que enseñaba entre ellos en el templo, pareciera corroborar definitivamente que se tratara de siervos del sumo sacerdote Caifás, a quien Jesús conoce solo de vista. Y así entramos al segundo bloque, que trata de los últimos acontecimientos acaecidos a nuestro Señor, comenzando por el juicio de los sacerdotes en el templo. La presencia del reo ante el Sanedrín debió revestirse de solemnidad procesal, pero Marcos no menciona ninguna reunión previa ante el sacerdote Anás, y tampoco es posible precisar el lugar en donde ocurrió tal juicio. Así que no se puede establecer con certeza si era una habitación del palacio de José Caifás o un lugar natural del tribunal. Pero algo sí podemos decir, que debió haber ocurrido en la segunda planta. Esto porque según Marcos, Pedro estaría abajo calentándose en el patio. Como era de noche, los siervos del sumo sacerdote se mantenían despiertos junto a las columnatas con el fuego encendido para defenderse del hilarante frío de la noche. Entre las leyes de los hebreos no existe el arresto preventivo, así que Jesús, por esa razón, fue inmediatamente llevado a juicio. El Sanedrín se componía de 71 miembros. Pero eso a Marcos no le interesa, ya que esa tradición no llegó hasta sus días. Entonces, el proceso comienza con la evaluación de pruebas. Los testigos
tienen una conceptualización muy puntual. Podían declarar contra del reo, pero no podían ni tenían incidencia sobre la sentencia o veredicto. Por esa razón, los sanhedritas no podían testificar ante el juicio. Así que algunos, dispuestos para la ocasión, se colocaron detrás de Jesús y empezaron a decir: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días edificaré uno nuevo, no hecho por hombres. Los sanhedritas, que sentados en semicírculo, esto para verse bien las caras unos a otros, acordaron desechar estos cargos porque se contradecían entre sí. Y otra característica es de que a los lados de Jesús debía estar el Baal Rib, fiscal defensor, que reunía los argumentos a favor, y el Shatam, fiscal acusador. ¿Les suena esa palabra? Este demostraba la culpabilidad del reo y debían estar en un sitial sentados, y atrás los discípulos de los escribas. Al frente estaban unas sedes elevadas donde se encontraba la cámara alta. Al centro, José Caifás, sumo sacerdote, el que estaba de paso en aquel año. A su lado, Anás de Set, Eleazar, su hijo mayor, Ismael de Faibi y Simón de Camit. Al otro lado, 5 grandes sacerdotes del templo, que son el Sagán Hamacón, el jefe del templo, el Rosh Hamishmar, el jefe de la sección semanal, y los 3 Hakohaní Hagisbar, los 3 tesoreros del templo. Y por nombrar algunos otros personajes importantes, tenemos a Nacdemón ben Gorión, Nicodemo, quien fuera uno de los 3 fariseos más ricos de Jerusalén, y que hay una historia por allí de que murió arruinado. Esto porque una persona vio a su hija recogiendo trigo de la basura para saciar el hambre. Y también podemos decir que estaba presente Gamaliel I, y seguramente también estaba Gamaliel I, nieto de Giliel, quien fuera el fundador de la casa de Giliel o el Bet Giliel, donde se enseñaba un método de interpretación de las escrituras llamado Midrash, que cuenta Saúl de Tarso, Pablo, que había sido su maestro en Jerusalén. Entonces, el Sanedrín en pleno esperaba que Jesús se presentara vestido de negro y con los cabellos hechos jirones para implorar piedad. Pero su sorpresa no pasó desapercibida, puesto que nuestro rabino Galileo se presentó con nada más y nada menos que vestido con su Simlaj Pesaj, su traje de Pascua, con granadas y flores de mirto, campanillas de oro o plata que tintineaban al caminar y que era cosida al borde de las mangas y orla, una banda a la cintura que le ceñía, una banda a la frente que le sujetaba el cabello, un manto y sandalias. Así que, vestido con su traje habitual y ocupando su alto sitial, el sumo sacerdote José Caifás se levantó, descendió hasta el hemiciclo donde permanecía de pie el acusado y, rompiendo el protocolo judicial, se acerca a Jesús y le dice: ¿No respondes nada? ¿Qué atestiguan estos?
contra ti. El silencio del reo inundaba la sala del tribunal. Es el silencio del inocente ante la comparecencia del injusto. Además de que Jesús no iba a revelar su secreto mesiánico ante un personaje tan avieso como este, pero sí que en el ambiente se debía percibir o flotaba como un grito callado la voz del profeta Isaías. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como cordero al degüello es llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan no abrió la boca. Algunos hebreos afirman que esta profecía tiene que ver con el pueblo de Israel ante las vicisitudes de sus enemigos. Pero la comunidad de Marcos entendía que no es un singular colectivo, sino que ese siervo cargó con todas nuestras penalidades en expiación. En el tribunal, el silencio del reo impide la posibilidad de corroborar los testimonios de los testigos. Así que el debate en ese momento tendría que haber llegado a un punto muerto. Pero no fue así. La inteligencia y la maledicencia del sumo sacerdote dio un paso adelante. Así que trata de provocar en el reo una declaración de culpabilidad directa, y el fallo procesal resulta evidente. Se pone el traje de Satán y su pregunta fue directa. Lo mira a los ojos fijamente y le pregunta: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Su interés con esta pregunta era alcanzar las pretensiones mesiánicas de Jesús como el punto culminante del proceso judicial. Aunque este juicio en su momento pudiera entenderse que respetase los procesos judiciales, ya que la maldad que emanaba del presidente del tribunal era más que evidente. Pero hay que reconocer por qué José Caifás procede de esta manera, por qué hace esto. La máxima dignidad que el Altísimo, nuestro Dios Yahvé, podía otorgarle a un ser humano era el título de Mesías, ya que los hebreos esperaban a un Mesías humano, un enviado de él, y un hombre que se confiera tal dignidad constituiría una perfidia que se burlaba de las promesas hechas por Dios al pueblo de su alianza. Así que sí, las palabras de Jesús en respuesta a José Caifás, con su modulación hebraizante, restallaron en el aula sanedrial, estremeciendo los oídos de los asistentes. Aní Hu, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir ante las nubes del cielo. En ese momento Jesús admitía abiertamente ser el Mesías, el enviado esperado. Así que en ese momento habría entregado al sumo sacerdote el dato crucial que decidiría la sentencia. No cabían dudas de que Jesús, el reo, reconocía ser el Mesías enviado de Dios para cumplir las promesas. Pero el declararse Mesías no constituía una blasfemia y tampoco
decir sentarse a la derecha de Dios, pero tampoco está separada de un tribunal que desea condenarlo y que deliberadamente ha atentado directamente con sus intereses. Así que la autoconfesión de su dignidad mesiánica es el fundamento de la blasfemia ante los ojos del Sanedrín. Jesús seguramente había hablado mal contra el templo, pero los testigos no pudieron corroborarlo. Seguramente habría profanado el Hamagón Hakadosh, el santo de los santos, al atacar a los siervos de los sumos sacerdotes y compradores, colgando las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Mucho dinero se extravió ese día en que Jesús monta aquella laraca. Además, habría acusado públicamente a los dirigentes religiosos con una terrible expresión: Lim Parat Prixim, cueva de criminales. Pero todo eso no valió más que su confesión delante de Caifás, que se rasga las vestiduras, metiendo las manos por el cuello y tirando hacia abajo, que alguno pudiera suponer que esta reacción de dolor es una reacción de acervismo por los derechos de Yahvé y que supone la mejor prueba de la honestidad del sumo sacerdote. Miren ustedes, porque esto es falso, porque esto nadie lo puede demostrar que sea sincero. Pero ya que se reconoce la falta de escrúpulos de este personaje, era posible adivinar sus intenciones. Así que sus palabras determinaron la dirección que tomaría el acontecimiento venidero para el reo. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos los asistentes del tribunal quedaron como testigos, así que imagínense ustedes. Pero sí que hay algunos que, para no serlo, se taparon los oídos y otros se taparon los ojos. Entonces en ese momento José Caifás elige el lado oscuro de la ley, yendo en contra de ella, porque simplemente no había respetado que la votación se hiciera a derecho. Debería votar en primer lugar la cámara baja y luego la cámara alta. Esto más que todo para no comprometer la decisión de estos primeros, de la cámara baja. Por eso todos juzgaron que era reo de muerte. Pero oigan y vean esto. Atención al detalle. El derecho procesal hebreo presuponía que si todos votan en contra del reo, este debía ser liberado, porque los jueces estarían ya prevenidos contra el pobre acusado. Así que la violación del proceso judicial contra Jesús es más que evidente. José Caifás no podía ser abogado acusador y juez al mismo tiempo. De igual forma, no se le podía condenar a Jesús sin antes probar la culpa. Y eso estaba prohibido por el espíritu de la ley hebrea. Y tampoco se entiende por qué Marcos introduce los escupitajos que le dieron, el velo para cubrirle el rostro y golpearle, las bofetadas, las burlas, todo esto en la misma sala del tribunal. Esto resultaría un poco inverosímil. Este retazo viene a ser más bien un relato de la tradición cristiana que seguramente extrapolaron al evangelio de este señor, de Marcos. En el proceso de Jesús debió imponerse el código penal saduceo,
¿Qué prevalecía entonces? ¿Qué prevalecía en aquel entonces en el Sanedrín? De allí las consecuencias nefastas para Jesús. Sin embargo, en aquella época ellos podían condenar a muerte, pero no podían ejecutar la pena. El poder romano se había reservado eso para ellos. Todo por decisión del emperador Tiberio Augusto. Así que había que recurrir forzosamente ante las autoridades romanas para coronar con éxito el juicio de Jesús. Y así, mis hermanas y hermanos queridos, fue como nuestro Señor fue a dar a los predios del palacio del prefecto romano Poncio Pilato. Y vamos a dejarlo hasta aquí, a cortar esta segunda parte para que no haga tan denso este relato de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. En el tercer video daremos el desenlace de esta gran historia de nuestra salvación a los pies de la cruz de Jesús. Así que sin más, dejar el glorioso like. Si les ha gustado este video, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana para que no se pierdan la tercera parte, que es donde vamos a desvelar la pena del estauros de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver si fue así que murió o fue de otra manera, como nosotros quizás no lo conocemos. Así que, mis hermanas y hermanos queridos, no se despeguen de este canal, su canal Enio J. Pelizar, que viene candente con estos temas, que aunque haya pasado ya el Tríodo Pascual y hayamos ya celebrado la Pascua y hayamos tenido nuestra primera semana de Pascua, ahora que estamos más tranquilos, podemos centrarnos verdaderamente en este tema tan importante para nosotros como iglesia y como cristianos. Así que no se pierdan la tercera parte, que los espero en el siguiente video.